Saludo cordial a todos y a todas. Hoy vamos a tratar el tema de la flexibilización curricular y vamos a hacer un análisis, vamos a hacer unos planteamientos que son necesarios para poder definir qué es esto de la flexibilización curricular y todas las implicaciones que la misma lleva para quienes inician ese proceso y ese trabajo pedagógico. ¿Qué es la flexibilización curricular? Entonces tenemos que plantear por qué surge esto de la flexibilización curricular en estos tiempos. Lo primero que hay que decir es que en el mundo están sucediendo una serie de fenómenos que están llevando a que los sistemas educativos se transformen, se modifiquen y se adecúen a las circunstancias actuales. Esas circunstancias son de tipo social, de tipo económico, tipo cultural y especialmente de sanidad. Hay una profunda preocupación por el tema de la didáctica, de la enseñanza, por los aprendizajes y por la organización del conocimiento en la sociedad de la información. Y para poder abordar con responsabilidad estos temas, pues tenemos que hacer parte de la fundamentación, que es lo que está ocurriendo, y es que los sistemas educativos en muchos lugares del mundo, Europa, Estados Unidos, América, África, Asia, no están respondiendo precisamente a esas necesidades que demanda la sociedad actual y que está enmarcada como sociedad de la información. Entonces, para establecer esos procesos de flexibilización curricular, se tiene que trazar una ruta de trabajo o se tiene que tener unos criterios a través de los cuales se va a desarrollar cada una de las acciones que van a permitir tener ese proceso de flexibilización curricular, su posterior implementación, el desarrollo y por supuesto la evaluación que el mismo implica. Lo primero que tenemos que decir es que debe trazarse, debe diseñarse o debe planearse unos mínimos no negociables que garanticen alcanzar el horizonte institucional formulados en el proyecto educativo institucional. Es decir, hay una relación directa entre esos mínimos no negociables y lo que se denomina el horizonte institucional. Y ese horizonte institucional está conformado por los objetivos del proyecto educativo, por su visión, su misión, el perfil de los estudiantes y otros elementos. Allí hay una preocupación entonces por los aprendizajes mínimos que se deben alcanzar por parte de los estudiantes y los cuales le van a permitir avanzar en el proceso de formación y consecuentes con los procesos de evaluación y promoción. Es decir, hay un primer paso y es definir cuáles son esos mínimos negociables desde el proyecto educativo institucional y luego dentro del plan de estudios y la malla curricular. Esos mínimos no negociables se tienen que atender como una prioridad para todos los estudiantes y ya miraremos en qué circunstancias, bajo qué criterios se debe dar respuesta y razón de los mismos. Segundo, se debe tener un diagnóstico de los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Con base en este diagnóstico de estilos y ritmos de aprendizaje, se formulan las estrategias de enseñanza que van a propiciar y van a garantizar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes y que dan cuenta precisamente de que se está cumpliendo con ese horizonte institucional. Es decir, aquí hay una preocupación enorme por las formas como los estudiantes aprenden y su relación con las estrategias de enseñanza que se deben implementar y por supuesto con la didáctica. Y la didáctica pues debe dar razón por el saber hacer, el saber conocer, el saber pensar, el saber ser, el saber sentir, el saber innovar. Hay una didáctica que es de carácter general y hay una didáctica que es de carácter específico. Dentro de esa didáctica que es de carácter general, pues digamos que allí tenemos que dar razón por todos aquellos elementos que utilizamos
para que los estudiantes logren desarrollar sus aprendizajes. Entre ellos tenemos los famosos mapas conceptuales, los mapas mentales, los esquemas mentales, los cuadros sinópticos, los círculos metacognitivos, las infografías, la elaboración de ensayos, el cineforo, los microensayos gráficos, el seminario alemán, la red de problemas, las V-heurísticas, entre muchas otras. Estos elementos que se acaban de nombrar hacen parte de esa didáctica general. Ahora habría que mirar en la didáctica específica de cada una de las asignaturas y áreas del conocimiento que integran el plan de estudios, cuáles se deben implementar. Cada área, cada asignatura o cada disciplina del conocimiento tiene su propia didáctica, y ese es otro tema que se tiene que abordar cuando hablamos de flexibilización curricular. Tercero, crear y desarrollar ambientes de aprendizaje con sus elementos, recursos y condiciones óptimas que garanticen el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de desarrollar el proceso de flexibilidad o flexibilización curricular. Entonces tenemos que preguntarnos qué debe tener ese ambiente de aprendizaje, en qué condiciones se diseña, quién lo recrea, quién lo alimenta, quién lo desarrolla, cómo son las relaciones pedagógicas que se da dentro de ese ambiente de aprendizaje, cuáles son los recursos necesarios mínimos que se necesitan para generar esas condiciones de enseñanza y de aprendizaje dentro de ese ambiente. Es decir, que ese tercer elemento es fundamental si hablamos de flexibilización curricular. El cuarto elemento, el plan de estudios y la malla curricular, deben definir claramente los contenidos, habilidades, destrezas, competencias y aprendizajes imprescindibles que deben alcanzar o desarrollar los estudiantes al finalizar cada uno de los niveles, grados, periodos académicos y año escolar, y que son necesarios e inaplazables para el proceso de formación y en consecuencia para los procesos de evaluación y promoción. Es decir, que el plan de estudios es un insumo fundamental en el cual deben estar claramente establecidos y definidos este conjunto de elementos que son necesarios desarrollar en los estudiantes y establecer cuáles son esos aprendizajes imprescindibles que se requieren y que son inaplazables para efectos del proceso de formación y su continuidad al grado siguiente, al nivel siguiente o para efectos de la evaluación y promoción. El quinto elemento, los productos. ¿Cuáles son los productos que el estudiante debe entregar o el grupo de estudiantes si es que nos encantan las dinámicas de grupo? Y que son el resultado del proceso desarrollado pues a través de sus aprendizajes o el resultado y la demostración de los aprendizajes logrados. Esto se puede realizar en cualquier momento del periodo académico o al final del mismo, al terminar un tema, una unidad didáctica, como solución de un problema o la finalización de un proyecto. Estos productos pueden ser diferentes para cada estudiante o grupo de ellos. Este planteamiento está en una línea directa con los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes y con los ritmos de aprendizaje que cada uno va desarrollando o va teniendo pues a lo largo de esas experiencias de aprendizaje que han sido previamente diseñadas y que el estudiante las está desarrollando o ejecutando. De esa forma, entonces, los productos pueden ser flexibles de acuerdo precisamente a esas condiciones de cada uno de los estudiantes o del grupo de estudiantes si es que estamos trabajando por subgrupos dentro de un mismo curso. Sexto, los procesos. Estos procesos son de carácter interno en cada uno de los componentes pedagógicos que conforman el proyecto educativo institucional, que son propios de las áreas y asignaturas del conocimiento y asumidas de manera autónoma en el proyecto educativo institucional, entre las áreas fundamentales y obligatorias y las optativas. Estos procesos deben estar definidos de manera explícita para permitir su abordaje, desarrollo, seguimiento, evaluación y registro. Esto tiene que ver con las secuencias didácticas, la secuenciación y organización del conocimiento, conocimientos previos y el dominio de los aprendizajes o conocimientos
por parte del estudiante y sus correspondientes demostraciones. Por eso en el literal anterior hablábamos de los productos que deben producirse, que debe ser el reflejo del proceso educativo que se desarrolla dentro de una área o dentro de una disciplina del conocimiento. En ese sentido, entonces, vamos a ver que esos procesos son determinantes para que el estudiante pueda entregar esos productos que se han diseñado o que debe diseñarlos o se deben construir o se deben desarrollar a través de las distintas experiencias de aprendizaje. Se debe tener presente las particularidades del estudiante y actuar conforme a ellas, del diagnóstico y reconocimiento del sujeto que aprende y que es la razón de ser del aprendizaje y de la enseñanza. Este currículo pues está centrado en el estudiante. Esto lo plantean las teorías reconceptualistas del currículo. Identificar en el diagnóstico debilidades y fortalezas de los estudiantes para formular las acciones pedagógicas correspondientes. Actualidad y pertinencia de los contenidos. Este es un tema necesario para la flexibilización curricular. ¿Qué tan actualizados y tan pertinentes son los contenidos que actualmente desarrolla cada una de las áreas del conocimiento o cada una de las disciplinas en que está distribuido, diseñado, construido o ejecutado el proyecto educativo institucional en el componente del plan de estudios y la malla curricular? Para la flexibilización curricular es imprescindible el conjunto de experiencias de aprendizaje y los recursos a utilizar actualizados y pertinentes a las mismas, a las necesidades, expectativas, intereses de los estudiantes, de acuerdo o acordes a la didáctica que utilice el docente dentro del proceso de aprendizaje y de enseñanza que está utilizando para que los estudiantes progresen en ese proceso de aprendizaje. La enseñanza debe configurarse, definirse, planearse y organizarse teniendo en cuenta el diagnóstico de la comunidad educativa, la diversidad cultural, social y económica, así como los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Hoy tenemos una cantidad de estudiantes venidos fuera de la frontera de nuestro país. Esos estudiantes tienen una diversidad cultural muy diferente a la que nosotros tenemos internamente, es decir, que tenemos que conjugar esa diversidad cultural externa con la interna, la situación social y económica de los mismos. Y aunado a eso tenemos que reconocer las formas y los estilos y los ritmos de aprendizaje que estos estudiantes tienen. Igual los que pertenecen, digamos, a nuestra comunidad, a los nacionales, ellos también tienen precisamente esa gran diversidad en sus estilos y ritmos de aprendizaje que deben ser reconocidos para poder actuar didáctica, metodológica y pedagógicamente en la construcción, en la formulación, en el desarrollo, en la implementación de las actividades o de las experiencias educativas que va a permitir desarrollar ese horizonte institucional. Incluir en la didáctica y la enseñanza las nuevas formas de aprendizaje y que los estudiantes tengan acceso a esas oportunidades de construir su conocimiento a partir de ellas. ¿Qué tan actualizados estamos los docentes para estar en capacidad de asumir esos retos didácticos y esos retos de la enseñanza, a esas nuevas formas de aprendizaje que tienen los estudiantes o a esas nuevas demandas dentro del sistema educativo o dentro del mismo proyecto educativo? El estudiante debe desarrollar para hacer eficaz y eficiente su aprendizaje la autonomía, la autorregulación y la motivación por el aprendizaje. Estos deben ser elementos esenciales, fundamentales, deben ser ejes vertebradores en el proyecto educativo institucional, de tal manera que la teoría y la práctica se complementen, de tal manera que todo lo que se haga en el aula de clase permita desarrollar estos elementos y por supuesto cumplir con esa misión, esa visión, esos objetivos y ese perfil del estudiante formulados en el horizonte institucional. Y vienen varias preguntas. ¿Se cuenta con los recursos humanos, económicos, administrativos, pedagógicos, materiales y de tiempo para gestionar y realizar la flexibilización curricular?
¿En qué condiciones y ambiente educativo se establece la flexibilización curricular? ¿Existe la ruta de trabajo académico responsable para realizar el proceso de flexibilización curricular y en qué tiempo? ¿Cuál es esa ruta que nos va a permitir llevar a cabo la flexibilización curricular? ¿Cuáles son las acciones, actividades específicas que van a permitir desarrollar todos los elementos que se han mencionado? El tiempo, ¿cómo gestionamos el tiempo para desarrollar esas acciones, esas actividades y tomar esas decisiones que van a afectar todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje, la práctica del docente, los aprendizajes de los estudiantes, las relaciones pedagógicas, los contenidos, las actividades que se deben programar, la gestión curricular? ¿Estamos en capacidad de asumir ese reto, de hacer esas transformaciones, de hacer esos cambios, de asumir ese trabajo extra? ¿En qué momento se va a hacer, bajo qué recursos y bajo qué orientación o qué ruta de trabajo académico responsable se va a realizar ese proceso? De esa forma, entonces, son muchos los elementos que tenemos que tratar, y la pregunta que siempre se hace es: ¿qué flexibilizamos cuando hablamos de procesos curriculares? Pues lo primero que hay que decir es que podemos flexibilizar todo lo que tiene que ver con el ambiente de aprendizaje. Cuando hacemos ese diseño, ahí tenemos que determinar qué es lo que vamos a flexibilizar de ese ambiente de aprendizaje. Las relaciones pedagógicas, los elementos que integran ese ambiente de aprendizaje. Vamos a flexibilizar la enseñanza, vamos a flexibilizar los contenidos, vamos a flexibilizar los recursos, vamos a flexibilizar las actividades que van a desarrollar los estudiantes, vamos a crear una diversidad de actividades para que los estudiantes, de acuerdo a sus ritmos y estilos de aprendizaje, las puedan resolver. ¿Cuáles son las condiciones en que todos los estudiantes van a poder aprender eso que estamos intentando desarrollar con ellos? ¿Cuáles son los cambios que se deben asumir a nivel del aula, a nivel de las relaciones pedagógicas, a nivel de la didáctica, a nivel de las actividades mismas que van a resolver los estudiantes? ¿Cómo hacemos para transformar las actitudes y la motivación del estudiante para que esas actitudes, ese interés y ese compromiso sean un aspecto positivo en esa responsabilidad que debe tener el estudiante para avanzar en su proceso académico? ¿Cómo logramos ese perfil del egresado, del estudiante que tenemos y con el cual interactuamos permanentemente en las diferentes actividades pedagógicas que pretendemos desarrollar con ellos para alcanzar ese horizonte institucional desde su perfil, desde su visión, desde su misión, desde sus objetivos? ¿Cómo maximizamos esas potencialidades de nuestros estudiantes? ¿Cómo hacemos el proceso que nos permita tomar las decisiones? En el plan de estudios y la malla curricular encontramos otros elementos para la flexibilización. ¿Cuáles contenidos, cuáles habilidades, cuáles destrezas, cuáles competencias y cuáles aprendizajes son imprescindibles y podemos flexibilizar? ¿O cuáles definitivamente no se pueden flexibilizar? Y si no se pueden flexibilizar, ¿cuáles son las alternativas para cumplir con el primer punto, que sería los mínimos no negociables? Institucionalmente debemos tener claridad sobre eso que representa los mínimos no negociables. El siguiente punto son los productos, todo lo que podemos nosotros hacer con los productos o las actividades y el resultado que debe mostrar el estudiante al final, para demostrar que ha aprendido, que ha alcanzado los logros, que ha desarrollado las competencias, que ha cumplido con el cometido que nos hemos impuesto a alcanzar. Los procesos, ¿cómo flexibilizamos los procesos? Quiere decir que hay muchos aspectos que nos toca tener en cuenta en la flexibilización curricular, empezando por esos que aparentemente son sencillos, como hacer el diagnóstico, tener toda la información de los estudiantes para saber con qué sujeto me voy a encontrar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y poder actuar conforme a él.
Si yo no conozco al sujeto con el que trabajo, ¿cómo hago mi trabajo docente? ¿Con qué criterios? ¿Con qué elementos yo tomo las decisiones con relación a una determinada actividad o a un determinado contenido? ¿Cómo evaluamos los contenidos que tenemos plasmados en esa malla curricular y en ese plan de estudios? ¿Son actualizados? ¿Están contextualizados? ¿Responden a las expectativas de los estudiantes? ¿Responden al proyecto educativo institucional? ¿Cada cuánto hacemos actualización del proyecto educativo institucional? ¿Con qué criterios? ¿Qué actualizamos permanentemente del proyecto educativo institucional? O si definitivamente el proyecto educativo institucional es un documento que se construyó hace 30 años y no lo hemos vuelto a revisar. ¿Qué está ocurriendo precisamente con ese proyecto educativo institucional? Es un proyecto dinámico, es un proyecto que permanentemente se está revisando, se está ajustando. Hoy ese proyecto educativo responde a esas transformaciones que está requiriendo la sociedad actual. ¿Por qué no está respondiendo? ¿En qué elementos se debe actualizar? ¿En qué elementos se debe mejorar? ¿En qué elementos definitivamente tenemos que transformarlos? Y de esos elementos, ¿cuáles están respondiendo precisamente a esas demandas actuales? De esa forma, entonces, podemos iniciar un proceso de flexibilización curricular. Algo que debe ser importante. ¿Contamos con la voluntad de quienes deben participar en ese proceso? ¿Cuáles van a ser los aportes de cada uno de los estamentos que requieren o que se requieren más bien para hacer esa flexibilización curricular? ¿Contamos con la voluntad? ¿Contamos con la participación desinteresada? ¿Contamos con las valiosas opiniones, las sugerencias, las propuestas? ¿Y estamos dispuestos a modificar y a transformar ese proyecto educativo institucional? Si estamos dispuestos, pues habría que organizar grupos de trabajo, porque ya se dan cuenta que son muchos los elementos que podemos transformar. Y al ser muchos los elementos, es mucho el trabajo también que esto implica. Y una pregunta que hacíamos en la última parte de la presentación es si existe la ruta de trabajo académico responsable para realizar ese proceso. ¿Qué tan comprometidos estamos para hacer ese proceso? ¿Con qué elementos contamos y cuáles definitivamente debemos gestionar para hacer la flexibilización curricular? ¿Y en qué etapas en esa ruta de trabajo académico vamos a tener para poder hacer su desarrollo, implementación, evaluación y retroalimentación? Entonces, a esto corresponde una flexibilización curricular responsable, a tener todos los elementos claros sobre los cuales podemos actuar y por qué es importante actuar sobre esos elementos. Eso también debe tener suficiente claridad y suficiente discusión. De esa manera vamos a poder avanzar en ese proceso de flexibilización curricular. Debemos darnos el tiempo para hacer las discusiones, para aplicar el diagnóstico, para analizar ese diagnóstico, para trazar rutas de aprendizaje para los estudiantes, para mejorar nuestras didácticas, para mejorar los procesos de enseñanza, y que eso conlleve a tener un mejor proyecto educativo institucional. Espero que con estas reflexiones podamos tomar las mejores decisiones en pro de mejorar nuestro proyecto educativo institucional y dar respuesta a lo que podemos hacer con relación al proceso de flexibilización curricular. Muy amables, muchas gracias y que tengan un feliz día.